Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo, quien está conformado por Chávez Ruiz Carlos, Díaz Flores Davis, García Robles Andrés y Guerra Cruz Jocelyn, va a tratar de explicar el convertidor digital análogo y viceversa, además del temporizador y finalizando con osciladores. Iniciando la exposición, vamos a tocar el tema del convertidor digital análogo. Bien, ¿dónde obtenemos una señal analógica? En el osciloscopio, cuando medimos, nosotros podemos apreciar que obtenemos una forma sinusoidal. Esta forma que se ve reflejada en pantalla es una típica señal análoga. Ahora, ¿cómo es el proceso para nosotros convertirla a digital? Bien, eh, son simples pasos. Primero es el muestreo. Eh, Se particiona el eje horizontal en intervalos de tiempo regulares, es decir, que nos quedaría algo como esto. El tiempo se particiona en intervalos regulares. Luego, tomamos muestras de valor que la señal analógica tiene en determinado momento y se vería algo como esto. Un dato curioso es que en la tecnología del CD se toma un aproximado de 44.000 muestras por cada segundo. Es algo impresionante, pero para este caso, para tratar de demostrar o de dar una idea de cómo se pasa de analógico a digital, vamos a tomar pocas muestras. Luego de que hayamos terminado de muestrear, lo que se hace es se cuantifica. ¿Pero qué es cuantificar? Es encapsular los valores dentro de un rango permitido. Es importante resaltar que el valor de la muestra no puede ser situado entre dos niveles, es decir, cada muestra solo puede tener un valor permitido por el sistema. A esto se le conoce en matemática como valores discretos. Para nosotros lograr cuantificar, necesitamos trazar unas líneas horizontales que nos va a ayudar en la visualización de qué valor va a optar la muestra, el valor de la muestra. Ahora, se elige el valor más cercano de la muestra tomada. Es decir, para la muestra t sub 0 vamos a tener un valor de 1, ya que el 1 es el más cercano al valor de la muestra. Para el muestreo t sub 2 vamos a tener un valor de 2. Para el muestreo t sub 3 vamos a tener un valor de 1, ya que es el más cercano. Y así sucesivamente. Entonces nos va a quedar algo así. Aquí lo que queremos tratar de expresar es que para el t sub 0 vamos a tener un valor de 1. Para el t sub 2 vamos a tener un valor de 2. Para el t sub 3 vamos a tener un valor de 1. Mientras que para el t sub 4 vamos a tener un valor de menos 2. Y para el t sub 5 vamos a tener otro valor de menos 2. Es importante saber que los valores son positivos y negativos. Luego de que hayamos muestreado y también cuantificado, se codifica, pero esto ya es un tema que lo va a explicar mi compañera. Y bien, continuando con la exposición, sabemos que el sistema binario está formado por unos y ceros. Bien, pero ¿cómo se hace la codificación en binario de los valores de las muestras? Debemos saber que para cuantificar las muestras de nuestro experimento estamos usando 8 valores discretos, como vemos acá, 4 positivos y 4 negativos. Debemos ver qué números binarios se pueden usar para sustituir esos números decimales que tenemos acá. En este caso vamos a usar 3 dígitos binarios, ya que con eso podemos llegar a los 8 valores. El primer dígito lo tomamos como 0, o sea, sería 000, el siguiente 1, 001, y así sucesivamente hasta llegar al 7, que como vemos en binario sería 111. Y bien, el siguiente paso sería codificar en binario los valores obtenidos de la cuantificación de la señal analógica. Por ejemplo, para el primer caso ubicamos dónde se encuentra la intersección y vemos que es en el 100, entonces ese sería nuestro primer código en binario. Luego para el siguiente vemos que está en 101, igual eso quedaría como nuestro código. El siguiente está nuevamente en 100 y así vamos a hacer para todos los
casos. Entonces así obtenemos el código correspondiente a la conversión a señal digital de nuestra señal analógica. Y bien, ahora vamos a ir en camino inverso. Vamos a restaurar nuestra señal analógica a partir del código digital obtenido. Para llegar a esto, primero tenemos que leer el valor del código digital y luego marcar el valor discreto de la misma en el sitio correspondiente. Y bien, por ejemplo, por el primer caso que tenemos un 100, debemos buscar dónde se encuentra ese valor en la parte izquierda. Una vez que encontramos el valor, tachamos y pasamos al siguiente. Por ejemplo, tenemos 101. Igualmente visualizamos dónde se encuentra ese dato y ahí también marcamos. Y vamos a aplicar este mismo proceso para todos los casos que tenemos. Y bien, una vez finalizado el proceso de restauración, podemos ver que existe una diferencia entre nuestra primera gráfica y nuestra gráfica resultante. Una diferencia notoria, ¿no? Y a esta diferencia se le llama error de cuantificación. Este error de cuantificación produce cierto ruido, el cual va a acompañar a la señal análoga una vez codificada. Y bien, este sería el proceso que se debe seguir para convertir una señal digital a una señal analógica y viceversa. Implementación de un temporizador. Implementación de un temporizador 555. Un temporizador 555 es un circuito integrado cuya función principal es producir pulsos de temporización con precisión. Entre sus funciones secundarias están la de oscilador, divisor de frecuencia, modulador o generador. Este circuito integrado incorpora dentro de sí dos comparadores de voltaje, una etapa de salida de corriente, un divisor de voltaje por resistor y un transistor de descarga. Dependiendo de cómo se interconecten estas funciones utilizando componentes externos, es posible conseguir que dicho circuito realice un gran número de funciones, tales como un multivibrador A-estable o la de un circuito monoestable. El temporizador 555 tiene diversas aplicaciones, como el control de sistemas secuenciales, modulación por ancho de pulsos, generación de tiempos de retraso y repeticiones de pulso. En este caso vamos a ver cómo se implementa un temporizador A-estable. Ahora, el temporizador A-estable va a tener un circuito cuya principal característica es una forma de onda rectangular a la salida, en la cual el ancho de la onda puede ser manejado por ciertos valores de los elementos que coloquemos en nuestro diseño. Para poder diseñar este temporizador se requiere de en este caso, un temporizador 555, unas resistencias, capacitores y una fuente de voltaje, además de un osciloscopio para ver cómo es el comportamiento de su frecuencia de dicho circuito. De por sí, quedaría implementado como el esquema que se muestra en esta imagen. Ahora doy paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Bueno, siguiendo con la explicación de mis compañeros, yo voy a ser el encargado de explicar acerca de los osciladores. Y bueno, la mayoría de los equipos electrónicos como nosotros conocemos utilizan para su funcionamiento señales eléctricas, ya sean ondas sinusoidales, ondas cuadradas o ondas tipo diente de sierra. Los osciladores vendrían básicamente a ser eso. Son circuitos electrónicos que generalmente alimentados con corriente continua que son capaces de producir esas ondas. Existe una gran variedad de tipos de osciladores, que por lo general se les atribuye el nombre de su creador. Igualmente están los multivibradores, que son los circuitos electrónicos que producen las ondas cuadradas. Estos vendrían a ser básicamente los nombres con los que se les conoce. Los generadores de frecuencias son, junto con los amplificadores y las fuentes de alimentación, entonces la base de cualquier circuito electrónico analógico. Son utilizados para numerosas aplicaciones, entre los que destacan los generadores de frecuencia de radio, de televisión, los emisores también de señales, osciladores locales en los receptores, etc. Bueno, el primero que nosotros hemos encontrado vendría a ser el circuito oscilante. El circuito oscilante consta de un inductor y un capacitor, pero previamente están conectados a una fuente. La fuente en su inicio está conectado con el capacitor, lo cual hace que éste se cargue de manera positiva o negativa. Pero digamos que la fuente se va a encargar de cargar al capacitor. Una vez que se encuentra totalmente cargado, la corriente deja de fluir y entonces lo conectaremos, este capacitor, a un inductor,
¿Qué hará esto? Al principio la bobina se va a oponer al paso de la corriente, pero luego esto por la carga que tiene el capacitor, va a crear lo que vendría a ser el campo magnético en la bobina. A cabo de cierto tiempo, la corriente eléctrica comienza a cesar de forma progresiva, ya que el capacitor se está descargando. Se crea entonces una tensión inductiva que hace que el condensador se cargue de nuevo, pero de forma negativa. Es decir, el capacitor pierde su carga, pero luego sigue cargándose, esta vez de manera negativa, y así comienza un ciclo, como se puede observar aquí en la imagen. Pero cabe recalcar que el ciclo de carga y descarga existen pérdidas, por lo tanto en algún momento esto va a cesar. O sea, tiene que parar obviamente, ya que en cada ciclo se va perdiendo carga, entonces llegará un determinado tiempo en el que esta sea cero. La utilización de este tipo de circuitos oscilantes son en los de radiocomunicación, tanto de radio como en la TV. También tenemos los osciladores Armstrong, los cuales son conocidos como osciladores Maiden. Bueno, se le atribuye obviamente a su creador, ¿no? Edwin Armstrong, que fue en 1912. Este circuito oscilante utiliza un inductor y un capacitor para determinar la frecuencia de oscilación. La frecuencia se obtiene por la fórmula 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada del valor de la bobina por el capacitor. La oscilación se genera en el circuito tanque, que vendría a ser esto. El impulso de la corriente atraviesa L2, el cual es esto que está conectado a la alimentación, que es la que genera la realimentación de la misma, la cual logra estabilizar el circuito oscilador y nos genera estas ondas, ¿no? Las ondas sonoidales que nosotros queremos. También está el oscilador Hartley, el cual su principal característica son que este no utiliza una bobina auxiliar en la realimentación, a diferencia del anterior, como podemos observar aquí. Este no la utiliza. Sin embargo, genera la misma. Pero también esta se encuentra, la bobina, que se encuentra conectada con el capacitor, se divide en dos mitades, que vendría a ser L1 y L2, como dos bobinas independientes. También se colocan las resistencias para la polarización adecuada del transistor. Y existen dos formas de la alimentación del transistor, y es que está en serie y en paralelo. La alimentación en serie se produce por la bobina, que vendría a ser este L2, que circula por ahí una corriente continua, y la alimentación en paralelo se efectúa a través de las resistencias del colector. También tenemos el oscilador Colpitts, que es uno de los más conocidos. Ese oscilador se basa también en el Hartley, con la diferencia de que se produce en que la forma de compensar las pérdidas aparece en el circuito tanque y la realimentación. Como podemos observar aquí, ya no se está haciendo uso de dos bobinas, por decirlo así. Ahora se usarían dos capacitores. La frecuencia se obtiene de la misma fórmula de los circuitos Armstrong. Sin embargo, en la multiplicación de LC, L vendría a ser el valor del inductor. Sin embargo, el C vendría a ser la suma sobre el producto de los dos capacitores que se obtienen aquí. Y por último tenemos los osciladores puente de Wien. Este oscilador es utilizado para generar ondas sonoidales también, que van desde los 5 Hz hasta los 5 MHz. Este, como se puede observar, tiene muchos menos componentes y también puede hacer uso de transistores, así como de amplificadores operacionales. En esta imagen se puede ver que está haciendo uso de un amplificador, una PAM. Bueno, al tener menos componentes, el ajuste de su frecuencia de oscilación también va a ser mucho más fácil. Y por ese motivo es que son los más utilizados. Y también tenemos que añadimos aquí la imagen de un circuito utilizando los op-amps para generar ondas cuadradas, el cual hace uso de un capacitor. Básicamente esto se genera por la carga y descarga que se produce en esto. La realimentación se ocurre por divisor de tensión de la salida, el cual, según la alimentación aquí son 5 voltios, entonces se alimenta de 2,5 voltios, ya sea de forma negativa o positiva, lo cual quedará la carga y descarga de la misma, y se crearán las ondas cuadradas, donde la más alta será de 5 voltios positivo y la más baja de menos 5 voltios. Y eso sería todo, profesor.